A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, acá estamos compartiendo como siempre a través de la radio y vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor. La palabra del Señor nos dice claramente en Colosenses capítulo 3, en el versículo 17, que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos todo en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, dándole gracias siempre a nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a decir todos juntos: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador. Y enviarnos el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. A toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a estar compartiendo, como siempre, una enseñanza bíblica espiritual para todos vosotros por la gracia de nuestro Señor y Salvador. Y la consigna que vamos a utilizar en este día es: ¿qué le pasa a una persona que nació de nuevo? ¿Qué le pasa a una persona que nació de nuevo? Amén, queridos hermanos. La respuesta está en la Sagrada Escritura y lo vamos a estar compartiendo. Y le encontramos en Juan capítulo 3 a la respuesta, queridos hermanos. Vamos a poner el himno de Aleluya y desde ya quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Pastor Ángel Ramón Ferreira, Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, y a todos los que se están suscribiendo, como también a los que forman parte al canal de YouTube de la radio, que es la 94.1. Le agradecemos por estar acompañándonos, apoyándonos y compartiendo también estas enseñanzas que son muy espirituales, y el propósito es siempre que se gane almas para el reino de nuestro Señor. En Juan capítulo 3 dice la palabra del Señor, lo voy a poner en contexto, desde el versículo 3 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor, y ahí está, entre esta está la respuesta. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Yeshua, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: si me pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dice el Señor a Nicodemo, de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Y eso nos está diciendo a todos los que todavía no hemos nacido de nuevo. Y pone un ejemplo el Señor en el versículo 8 y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es palabra del Señor y damos gloria a su palabra, que ahora que estamos todos, queridos hermanos.
Muy bien, queridos hermanos, ya está puesto todo, está todo presentado, ¿verdad? Para compartir con los hermanos. Y acabamos de escuchar, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos da una respuesta, en donde la consigna nos dijo, creo que tienen la consigna, ¿verdad? Por ahí. Dice, ¿qué le pasa a una persona que nació de nuevo? Muy bien, usted va a hacer la consigna, usted la va a hacer la base, sí. Bueno, y entonces la base nos dijo, respondiendo, y yo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos viendo, queridos hermanos? Que si la consigna nos dice, ¿qué le pasa a una persona que nació de nuevo? Y todos juntos decimos, puede ver el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, si yo miro a la multitud y digo, ¿quién puede ver el reino de Dios? Y la respuesta, ¿cuál sería? El que nació de nuevo. Los que nacieron de nuevo. Ellos pueden ver el reino de Dios. Mientras yo voy preparando todo, mi esposa va yendo a Lucas capítulo 9. Porque el Señor dice, de cierto te digo, le dice Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hoy esta enseñanza nos va a llevar, queridos hermanos, a entender a aquellos que no entienden de las cosas de Dios. Es decir, los que somos cristianos nos congregamos y cada vez que estamos compartiendo en los ministerios de trabajo, en las campañas, en los programas radiales y en donde se predica el Evangelio, hay manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Se producen milagros, hay acontecimientos en las personas que de repente tienen una forma de vivir y Dios les cambia esa forma de vivir, el Señor hace nueva la cosa y la gente se dice, pero ¿cómo puede ser posible esto? Si era de esta forma, ahora es de esta forma. Como los evangelios. Si era un endemoniado, ¿por qué ahora no está endemoniado? ¿Y cómo salieron esos demonios de esa persona? Entonces las personas naturales no pueden entender esos misterios y lo hallan como raro. Y de repente también a nosotros nos ven como raro porque no pueden ver. Porque no pueden ver lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos. Dicen que nos lavan el cerebro. A mí me claro, generalmente dice, no, te lavan. Sin embargo, cuando prendemos la tele todas las 24 horas en nuestras casas nos lavan el cerebro con lo que es la política, que es todo una amistad de unos a los otros, y después que hacen la política se sientan a tomar un café y a reírse de nosotros. Porque yo quiero que sepan esto, y no es que lo digo por decir, está comprobado. Incluso en los juicios, los abogados después los mismos abogados de ambas partes se reúnen son colegas y ellos dicen, vamos, ¿quién va a ganar? Bueno, está bien, está todo dado para que vos ganes. Y se comparten también las ganancias y después dicen, es así. Lamentablemente este mundo funciona así. Pero en el mundo del Señor, Él se mueve en su perfecta justicia. Entonces, como el Señor no puede ser burlado, Él siempre a nosotros nos lleva a mirar espiritualmente el reino de Dios. ¿Pero qué se necesita para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Entonces, si no nacemos de nuevo, querido Juan, un poquito menos menos. Si nosotros no nacemos de nuevo, para abajo, no para arriba. Ahí estaba, que no me acople con... Entonces, nosotros que estamos en el camino de nuestro Señor y Salvador, podemos ver cosas que otros no pueden ver. No pueden ver porque no han nacido de nuevo. Por lo tanto, no podemos nosotros como cristianos pretender que nos entiendan. Cuando Jesús caminaba en Israel, en Jerusalén, a los que le seguían, incluso los apóstoles, lo tomaban como que no estaban bien de la cabeza. Porque no podían ver lo que los discípulos pudieron ver estando con él. Por eso Jeremías 33:3 dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces, dice el profeta a través del Señor, a un pueblo que era rebelde. Y esa manifestación luego se cumplió en la venida del Señor,
Porque ¿a quién estaban viendo? En Mateo 13, 16, 15, 16 está escrito. Estaban viendo lo que otros no podían ver. Mira, ustedes son bienaventurados porque ustedes están viendo lo que otros no pudieron ver. ¿Y a quién estaban viendo? El Señor. Diga, a Dios caminando en la tierra. A Dios caminando en la tierra. Entonces, estaban viendo a Dios caminando en la tierra y no lo podían ver. Entonces, como no lo podían ver, ni incluso los discípulos que estaban con él, no lo podían entender que él era Dios, y aún en este tiempo muchos no entienden que Yeshua, Jesús, era el mismo Dios. Entonces, hay un texto que lo revela al 100% porque se tuvo que manifestar tal como es en Juan capítulo 14, en el versículo 9 y 10, él le dice a los apóstoles, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No me pidas que te muestre al Padre, porque yo soy el Padre. Él es el verbo hecho carne, queridos hermanos. Entonces, el mismo Dios nos lleva a vivir una vida espiritual y tenemos que empezar. Esta palabra nos hace entender y deja al descubierto, queridos hermanos, deja al descubierto quiénes son las personas que se congregan y que se dicen llamar cristiano, y eso es muy importante para todos, o sea, para la persona que está escuchando, para mí como pastor, para los ministros, para las personas, para toda persona que esté escuchando la palabra, porque esto nos hace mirar en un espejo, porque a través de lo que vamos a escuchar de acá en adelante, ahí vamos a ver si realmente hemos nacido de nuevo o somos personas todavía naturales. ¿Saben por qué? Porque en el mismo capítulo que le viene hablando a Nicodemo, yo he leído hasta el versículo 8, en el versículo 10, que Nicodemo no entendía estas cosas, el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas palabras? O sea, no entiendes lo que te estoy hablando. Entonces, ¿qué le faltaba a Nicodemo? Nacer de nuevo. Le faltaba nacer de nuevo. ¿Qué representa eso? Que muchos ministros de Dios pueden conocer toda la Biblia de alfa al omega y aún así todavía no han nacido de nuevo. ¿Y qué significa no haber nacido de nuevo entonces? Diga, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué no entendían las Escrituras los fariseos y los escribas? No tenían el Espíritu. Porque le faltaba recibir el Espíritu Santo. Incluso los apóstoles, hasta el tercer año del ministerio, no entendían las palabras que él le hablaba y lo entendieron recién cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios. Vamos al desarrollo de esta enseñanza, queridos hermanos, y que sea de bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Lucas capítulo 9, vamos a empezar a poner un ejemplo en contexto. Dice así el versículo 1. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pausa ahí. Le dio autoridad le dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Si leemos Juan 14, versículo 12, ahí dice, y harán las obras que yo hice y aún mayores harán. Es decir, le dio una autoridad a los apóstoles, que eso representa, la palabra apóstoles significa enviados. A todos los que somos enviados a trabajar para Dios, nos manda con autoridad. Ahora, ¿por qué vamos con autoridad? Digan, porque Dios es autoridad. Porque Dios es autoridad. Entonces, ¿qué tiene que sentir el ministro cuando está ministrando? Autoridad. Tiene que tener autoridad y al mismo tiempo tiene que sentir y saber y reconocer, aunque otros digan que no, que está lleno, diga, del poder de Dios. Poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Nicodemo, Dios nos dio un espíritu de poder. Entonces, queridos hermanos, vemos que en el reino de Dios, ¿qué empezamos a ver acá? Empezamos a ver lo que otros no pueden ver. ¿Cómo es que fulanito le oró a la hermana tal y se sanó? Porque se está manejando con autoridad y porque es poseedor del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Yeshua, que es Jesús, que es el Hijo de Dios, pero es el mismo Dios, expulsaba demonios y se producían sanaciones. Entonces, cuando vamos a una congregación, a veces nos asustamos porque vemos que se manifestó un espíritu malo en una persona y la persona natural, que no ha nacido de nuevo, ¿qué hace? No entiende, hasta se asusta.
E incluso cuando uno empieza a expulsar demonios, ya te pasa lo que le pasó al Señor. Eso me ha pasado en todos mis primeros tiempos. Creo que usted fue testigo en ese, cuando trabajamos. Cuando expulsamos esos demonios, las personas dicen, este me parece que es brujo. ¿Por qué? Porque al Señor que le dijeron, con el espíritu de Belcebú tú expulsas demonios. Entonces las personas no pueden ver. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no han nacido de nuevo. Porque el que nace no puede ver lo que otros no pueden ver. Mientras yo puedo estar acá hablando con ustedes, mientras estamos conversando, yo puedo ver muchas cosas que se están moviendo, incluso en un ministerio, y puedo ver cuál de esas personas que están ahí tiene un mal espíritu. Puedo hacer lo que se pare, puedo ir a tocar la cabeza y reprimir y que se manifiesta, y eso lo vieron. Ahora de repente, ¿por qué no lo estamos haciendo muchas veces? Porque el Señor me dio Juan 8:32 y conocer la verdad de la verdad. O sea, no es más importante expulsar el demonio de una persona. Digan, más importante es que conozcan la verdad. Que conozcan la verdad. Entonces, lo importante es que las personas conozcan la palabra de Dios. Son libres, porque Juan 15:3 dice, están limpios por la palabra. ¿Por qué? Porque cuando expulsamos demonios, que no es que no lo vamos a hacer, porque se hace, pero no es lo más importante. ¿Por qué no es lo más importante? Porque hasta estos discípulos que acá están en Lucas 9, como en Mateo 10, ellos volvían contentos, Señor, en tu nombre hemos expulsado demonios. Y yo dije, no se alegren por eso, más bien alegrense por estar inscriptos en el libro de la vida. O sea que no es tan solo que porque expulsa a alguien demonio, va a ser salvo también, ni es salvo la persona de quien salió el demonio. Porque es todo por fe. ¿Por qué? Porque hay personas que se les ha expulsado demonios, que anduvieron en caminos que no son de Dios, o se contagiaron de malos espíritus según al brujo, a la bruja que fueron, o el sexo que tuvieron con tal persona que estuvo re endemoniada y muchas cosas más les puedo decir. Esa persona, después que se le salió el demonio, de repente no se sigue congregando. Por lo tanto, dice la palabra que el espíritu que salió del cuerpo de la persona anda en lugares desérticos, vuelve de nuevo al cuerpo y al verlo vacío, es decir, la persona se dejó de congregar, busca 7 peores y entran en la persona. Sumado en total, tenía 1, ahora ¿cuánto tiene? 8. Entonces, el postrero estado, dijo el Señor, viene a ser peor. Entonces, el Señor, ¿qué nos está marcando ahí? Que es más importante que las personas se congreguen, se mantengan formando el cuerpo, formen la iglesia hasta la venida del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para con todos. Entonces, ¿por qué predicamos en la radio? Para invitarlos, estoy a la puerta y llamo, es un llamado que estamos haciendo. Y cuando el Señor hacía el llamado, también hacía enseñanza, por eso damos una enseñanza. En el versículo 2 de Lucas 9 dice lo siguiente. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bien, ahora en el mismo capítulo va a leer el versículo 59 y 60. ¿Qué estamos viendo acá? Personas que están siendo enviadas. Pero hay personas que por ahí tienen peros. Vamos a ver cuáles son esos peros. ¿Qué dice el versículo 59, versículo 60 de Lucas capítulo 9? Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahí está. Una palabra muy polémica y al mismo tiempo que parece muy chocante. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia las buenas nuevas. ¿De quién dice acá? Del reino de Dios. ¿De qué está hablando? Del reino de Dios, dice exactamente el versículo 60. ¿Y qué nos dijo la base? Acá dice el reino de Dios. La base dice, respondió Yeshua, Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces, los familiares que el Señor le dijo que están muertos, dejad que los muertos entierren a los muertos, porque le llamó muerto ¿a quién? Al que estaba muerto y ¿a quién más? A los que enterraban al muerto. Entonces, para él estaban todos muertos. Entonces, yo me lo imagino a los apóstoles preocupados mirándose, pero ¿por qué trató de muerto al muerto y lo trató de muerto incluso a los que estaban vivos? Digan, porque estaban todos muertos. Porque estaban todos muertos. Eso lo confirma Romanos capítulo 3, versículo 23, pero usted, mi amor, vos vayas a Marcos 10. En Romanos 3, 23 dice la palabra del Señor, yo lo voy a mencionar para ir rápido porque ya lo sé de memoria. Romanos. Usted vaya a Marcos capítulo 10, yo ya lo voy a mencionar a Romanos 3:23. Dice,
puesto que todos pecaron y están destituidos. ¿Qué significa puesto que todos pecaron? ¿Por qué el apóstol Pablo viene hablando de ese tema? Porque todos eran portador, hasta que el Señor llega a la cruz, eran portador de la muerte de adánica, que era el pecado original. Ahora lo vamos a entender más claro. Y si leen y anotan Romanos, los que están en YouTube tomando tranquilo y escuchando, Romanos capítulo 5, desde el 12 en adelante, completo hasta el final, hasta el 21, ahí explica claramente lo que aconteció por el pecado de Adán, y todos habían ya sido nacidos contaminados con el pecado. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que las personas naturales no pueden ver esas cosas. Nosotros lo podemos ver. Esta persona no dice a continuación qué hizo. Deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. La pregunta en este tiempo sería, para ponerlo en la actualidad, ¿hay alguien que está muerto en nuestra familia? Sí. Quiero que para que entienda la gente, amor, vas a tener que ir, ahora sí lo voy a hacer leer esa memoria, pero tú voy a decir que lo leas a este. Quiero que leas Juan 6, versículo 53. Cuando el Señor le viene hablando a las masas y a las multitudes, y cuando le termina diciendo que había que comer de su cuerpo y beber de su sangre, que representaba formar el cuerpo y reconocer su muerte de sangre y resurrección de la carne, porque yo soy el pan que descendió y soy un pan verdadero, que el que come de este pan vivirá para siempre, versículo 51 de Juan 6, y luego termina diciendo, y el pan que yo daré en mi cuerpo, mi carne. En el versículo 53, escuchen lo que dice, y acá nos vamos a dar cuenta quién está muerto dentro de nuestros seres queridos. Y al mismo tiempo, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Digan conmigo, ¿quién es el que no ha nacido de nuevo? ¿Quién es el que no ha nacido de nuevo? Bien, porque para mí las personas que han nacido de nuevo no ven la hora que sea domingo, primer día de la semana, para ir a formar el cuerpo, a escuchar la palabra y a recibir el cuerpo y la sangre, como nos marca en la Sagrada Escritura. Anoten Hechos 27, ahí está escrito. Escucharon la enseñanza a partir del pan, que del griego significa la cena del Señor. En el versículo 53 de Juan capítulo 6 dice lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Dice que no tendréis vida en vosotros. O sea, porque como estás un poquito con la garganta, no tenéis vida en vosotros. Dice literal, no tenéis vida. Entonces, ¿cómo está la persona que no está formando el cuerpo, recibiendo el cuerpo y la sangre? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo está? Muerta. Entonces, el muerto que entierra muerto, en este tiempo hay personas que están vivas en forma literal, pero en forma espiritual están muertas. Entonces, yo puedo ver en una persona que está viva, pero espiritualmente, como he nacido nuevo, puedo ver que está muerta. Es decir, que por esta enseñanza y por el Espíritu nos está haciendo ver cosas que otros no pueden ver. No, pero ese está más vivito y mejor que vos. No, está muerto. Pero yo te digo que está muerto. No, hombre, si está vivito y coleando. Digan conmigo, Adán y Eva pecaron, seguían vivos. Pero la Escritura dijo que iban a morir. Y murieron. ¿Cómo murieron? Diga, espiritualmente. ¿Y cuál es el destino final para los que están muertos espiritualmente? Se van al infierno. Bien, vamos a ver ahora, volvemos a Marcos capítulo 10. El versículo 14 y 15 dice la palabra de nuestro Señor. Viéndolo, Yeshua Jesús se indignó y les dijo. Y acá voy a aprovechar porque estas partes son muy importantes también para que hay muchas cosas, queridos hermanos, que hemos escuchado, y lo digo yo que he pasado, porque los ministros y los que estamos aprendiendo la palabra del Señor y los que ya hemos llegado avanzando por experiencia, porque es como en cualquier área de trabajo, cuando uno adquiere un desarrollo, un potencial y una experiencia, no es lo mismo que uno que es anatema o alguien que está recién empezando. Eso es imposible por el simple hecho de que ha desarrollado el potencial del Espíritu Santo y ha desarrollado los 7 ministerios del Espíritu Santo que están escritos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Léanlo después para que sepan de qué estoy hablando. ¿Qué nos dice acá esta palabra que a mí me ha confundido en un tiempo hasta que, por supuesto, por el Espíritu Santo, logro ver que hubo una confusión? Y ahora yo voy a dar los textos porque toda persona que viene acá a la radio no puede hablar por los micrófonos algo
que vaya a confundir a las personas porque estaría formando como una secta, pero si una persona habla y da fundamento de textos bíblicos, nadie le puede juzgar. Por eso los evangelios son 4, uno confirma al otro. En Juan 17, versículo 18 dice, todo aquel que vaya a hablar por su propia cuenta, su propia gloria busca. En Juan 14, versículo 24, el Señor dijo, las palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Eso significa que si hablamos por la palabra del Padre, como lo hacía Yeshua, nadie nos puede decir nada. Y si alguien te dice algo, está corriendo peligro la persona. Son dos cosas. No podemos hablar por hablar algo sin fundamento y no podemos tampoco confundir a las personas. ¿Esto qué significa? Que hay textos que son sacados de contextos y pueden traer problemas. Entonces yo no me salgo nunca de contexto, por eso es que la base que tenemos se está refiriendo al reino de Dios y al nacer de nuevo. Entonces el enfoque permanente va a ser sobre ese tema. Lo vamos a leer primeramente para ver qué delicado que es esta parte. Marcos capítulo 10, de versículo 14 al 15, lo va a leer primero mi esposa y luego lo voy a explicar. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Pausa. La palabra tales del original, que es del griego, no es del hebreo, significa de quienes son como ellos, significan semejanza. Entonces, basado en este texto bíblico, lo he escuchado yo y me han enseñado mal en su momento, al decir Señor, porque el reino de Dios es de los tales, dijeron que los niños no necesitan nacer de nuevo, incluso no necesitan ni ser bautizados. ¿Por qué? Porque ya el Señor los hizo limpio con esta palabra. Y hay un error acá. Bien, todos, digo, la palabra todos, es todos. Todos tienen que nacer de nuevo. ¿Cómo que todos, pastor? Ahora vamos a ir a los textos en donde lo dice. En el versículo 15 dice, de cierto, ahí lo deja más clarito. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora vaya a Salmo 51. El que no reciba el reino de Dios como un niño, entonces, ¿qué es lo que nos estaba queriendo decir el Señor? Ahora lo voy a decir y luego en el Espíritu repita. Diga conmigo. Todo niño necesita del Padre. El Señor lo que nos está diciendo, que si no somos como los niños, tales, iguales, dependientes de los padres, no van a entrar. Toda persona es dependiente solamente del Padre. Amén. Por eso en Juan 14, versículos 13 y 14, ¿qué dijo el Señor? Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, te lo daré, te lo haré. Amén. ¿Y si pedimos por otro lado? No. ¿Alguien puede levantar la mano? No, pero yo pedí, sí. Recibiste un milagro que te va a llevar a una condenación porque no se lo pediste al Padre. Pediste a una imagen, pediste a una idolatría, a alguien que te enseñó a tus padres por ignorancia. O sea, 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No es que la vamos a sacar barato también, porque cuando alguien va a pedir, el que ha nacido de nuevo, tiene que pedir como Dios dice que pidamos. La misma Virgen María, a quienes muchos le piden el milagro, en Juan capítulo 2, en el versículo 4 y 5, dijo, hagan lo que mi Hijo les dice. Entonces uno tiene que hacer basado en lo que dice el Hijo, y el Hijo dijo que le pidamos a quién para que se haga el milagro. Al Padre en su nombre. Ese es el secreto y esa es la forma. Amén. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que todos tienen que nacer de nuevo? El Salmo capítulo 51, versículo 5 dice lo siguiente. Está profetizando acá el salmista David. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. Ahora vaya Juan capítulo 1. Diga, ahora vamos a entender por qué todos nacemos con pecado original y tenemos que nacer de nuevo. Alguien puede decir por ahí, no, pero en 1 Corintios 7 el apóstol Pablo dijo que en el matrimonio nace santificado. Sí, está el matrimonio y todo lo demás, pero aún así tienen que confesar con su boca al Señor y aún así tienen que nacer de nuevo, porque en Juan capítulo 3, en donde estábamos, en el versículo 5, a Nicodemo dice, tienen que nacer del agua y del Espíritu, ¿para qué? Ahí no dice para ver, ahí dice para formar parte del reino de Dios. ¿Y eso qué indicaba? Que al formar parte, ahí no dice para salvación, dice formar parte. ¿Por qué? Porque muchos pierden la salvación, porque hay muchas personas que fueron bautizadas y aún así perdieron la salvación. ¿Por qué? Porque se descuidaron de la gracia, no cuidaron la corona de vida eterna. ¿Qué dice
Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que aclara el por qué todos tenemos que nacer de nuevo. Ya aclaró acá el Salmo 51.1, que iba acompañado de Romanos 3.23. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién? De Dios. O sea, entonces, ¿qué está diciendo ahí la palabra? Que todos aquellos que nacieron literalmente de varón y hembra, tienen que nacer de nuevo, tienen que recibir al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, cuando ya en Pentecostés reciben al Espíritu Santo, en el versículo 38 y 39, Pedro le manda a bautizarse a todos para perdón de pecado en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Y si esta promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Qué significa eso? Que aún los hijos tenían que nacer de nuevo. Y si vamos a Hechos capítulo 16 y leemos el versículo 30 y 31, mayormente hasta el 35, ellos les dijeron, ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor, Yeshua Jesús, será salvo tú y toda tu casa. Y cuando fueron a su casa, ¿a quién encontraron? A su familia, y había niños. ¿Y qué dijo? Que fueron bautizados todos, dice. Entonces todos tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Todos tenemos que nacer de nuevo. Entonces cuando el Señor puso el ejemplo en Marcos 10, del 14 al 15, que seamos como niños, significa igual a los niños para que seamos dependientes, vuelvo a explicar, del Padre. Ahí no dice porque todo niño ya fue salvo. No. Esto es un tema delicado, pero estoy dando texto por eso. Literalmente el Señor está diciendo en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, que lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. Y si volvemos a Juan capítulo 3, leemos el versículo 5, ¿qué dice ahí? Lo que es nacido de la carne, Carne es. carne es. Y si alguien me dice, no, pero ¿qué pecado puede cometer una criatura? No entienden, digan, porque no pueden ver. Porque no pueden ver. ¿Por qué no pueden ver? ¿Por qué no pueden ver? Porque no nacieron Porque de nuevo. no nacieron de nuevo. Y los que hemos nacido no podemos ver esas cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Peligro, y tenemos que rápidamente, diga, no tan solo a los niños, No tan solo los sino al niños, viejoto, no al viejo. al grandote este que tengo en mi grandote casa, que tengo en mi casa. que no se acerca a la Que iglesia, no se acerca a la iglesia. que todavía no ha nacido de nuevo. Que todavía no nació de nuevo. ¿Ve? Todo, Nicodemo ya era un hombre viejo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Le dice al Señor en el mismo contexto de Juan capítulo 3. No entendía, pero ahora muchos tampoco lo entienden. ¿Pero por qué ahora estamos entendiendo? ¿Y por qué muchos lo van a entender y por qué yo lo entendí? Por el estudio, por eso es tan importante un estudio bíblico. Es una cronología. Es una cronología en donde un texto confirma al otro. Por eso el apóstol Pablo dice, predicando, uniendo lo espiritual a lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo, cada vez que hablaba, o Yeshua, Jesús hablaba, decía, porque escrito está, porque así dijeron los profetas, porque confirmaciones, todo confirmaciones. Ahora se pone más fuerte en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 lo dejan más clarito en el versículo 15 y versículo 16. ¿Por qué? Porque yo he dicho que en Marcos 10, del 14 al 15, el Señor dije en el versículo 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entra en él. ¿Y el niño de quién dependía? Del Padre. Entonces, cuando uno nace de nuevo, se tiene que cumplir esta palabra en nosotros, que lo dice acá en Romanos 8, versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Espíritu de qué? De adopción. ¿De qué? De adopción. ¿De qué? Adopción. Lo digo a propósito, porque la fe es por el oír y el oír, porque la gente tiene que entender. Y lo redondea en el versículo 16 diciendo, El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿por qué? ¿Por qué? Y acá esta parte es fuerte. Yo no quiero que se molesten las personas. Dios no quiere eso para nadie. No se trata de molestarnos. Cuando el Señor caminó, y leemos los evangelios desde el Nuevo Testamento en adelante, no lo vemos ni a Pedro, ni a Pablo, ni al mismo Jesús Yeshua diciendo el nombre de Dios. No dice Jehová. Todo el tiempo decía Padre, Padre, Padre. Ahora, ¿por qué Jesús no lo llamaba como Jehová y lo llamaba como Padre? Lo acabamos de leer.
porque por el Espíritu ya decimos Padre. Padre. Papito significa. Entonces hablamos a nuestro Padre permanentemente. Amén. Nos dejó la oración del Padre Nuestro en Lucas 11 para los gentiles, en Mateo 6 del 9 al 13 que era para los de Israel, pero al mismo tiempo lo tomamos nosotros porque la palabra es viva y eficaz. Pero siempre ya nos mostró qué cosa, paternidad, la paternidad. Por eso en Juan 14, el versículo 16 y 17, ya no os dejaré huérfano, viene el Espíritu Santo. Y ahora vamos a llegar a esa parte. Le voy a pedir a mi esposa que vaya nuevamente a Lucas capítulo 9. Mientras los que se están sumando vamos a decir la consigna del día de hoy y vamos a decir la base para aquellos que se están sumando, queridos hermanos. Es más, les voy a decir el título de la enseñanza del día de hoy para que vayan sabiendo de qué se trata. Es cómo ver el reino de Dios. Esto significa que al escuchar esta enseñanza vamos a ver más claramente muchas cosas. Amén. Amén. ¿Cuál es la consigna, querida Esther? ¿Qué le pasa a una persona que nació de nuevo? ¿Qué le pasa a una persona que nació de nuevo? Hemos tomado la base de Juan 3:3 que nos dijo: Respondió Yeshua a Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien. Ahora vamos a Lucas capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer. Lucas así: capítulo 9. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaban a los que necesitaban ser curados. En Mateo capítulo 12, mientras mi esposa ve yendo a Juan 14, en Mateo capítulo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando vemos en una iglesia, en una congregación que se está expulsando demonios, ¿qué estamos viendo espiritualmente? Que ha llegado el reino de Dios. Reino de Dios. Por lo tanto, no nos tenemos que asustar por eso. Mayormente los que conocen la palabra, que han nacido nuevo. Se puede preocupar o asustar a alguien que viene de afuera. Pero los que vienen de afuera, ¿qué hay que hacer? De repente, hoy en día, que me dicen, busca en YouTube, Pastor Ángel Ferreira, la predica, cómo ver el reino de Dios. Un ejemplo. Que esto va a quedar registrado, si Dios quiere, en YouTube, para que puedan entender muchas personas. Pero ¿qué vemos que dijo en Lucas 9:11? Y cuando la gente lo supo, le siguió. ¿A quién le siguió? Al Señor, a Yeshua, a Jesús. Entonces, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿A quién sana el Señor? Digan conmigo, a los que necesitan ser curados, como le pasó a usted. Usted tenía un cáncer y necesitaba ser curado. Amén. Y por su fe y por lo que Dios vio que puso, el resultado final, ya que para Dios nada es imposible, para testimonio, usted es sanada. Y así muchas personas son sanadas. Los médicos dicen, ¿pero cómo pasó eso? Diga, porque ellos no pueden ver. Porque ellos no pueden ver. Entonces, para ellos es lo literal, pero eso no quiere decir que no haya médicos espirituales que dicen, Padre, usa mis manos, voy a operar, bendice estos medicamentos, bendice a esta persona, y son usados como instrumentos de Dios. Eso también sucede. Amén. Bien, y también sucede Y también sucede para los médicos ateos. para los médicos ateos. Dios permite que no lo puedan sanar Dios permite que no lo puedan sanar y se sanan y se de sanan una forma sobrenatural. sobrenatural. Para que vean Para que vean que existe Dios que existe y el Dios milagro de Dios. Y el milagro de Dios. Miren, acá voy a poner un ejemplo que no tendría que hacer, pero uno dice, bueno, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque yo lo he vivido. Generalmente, yo voy a mirar acá a mi hermano Juan y voy a poner un ejemplo. Solamente mueve la cabeza usted, querido. ¿Es natural ver a un hombre caminando sobre las aguas? No, dijo, y es verdad. Entonces, si alguien camina encima de las aguas desafiando la fuerza de gravedad, ¿se le llamaría sobrenatural? Entonces, cuando vemos en YouTube enseñanza que dice tengan cuidado cuando se habla de lo sobrenatural, no entienden que el reino de Dios, cuando nacemos de nuevo, podemos ver cosas sobrenaturales que otros no pueden ver. En Juan 11, era natural que le diga a Lázaro, levántate, y estaba muerto el tipo hace 4 días. Eso es algo sobrenatural. Amén. Entonces Dios es sobrenatural, por eso es que como le llama Pablo a los que a los que todavía no nacieron de nuevo, ¿cómo le dicen? Hombres naturales. El hombre natural no puede ver ni entender lo sobrenatural. Los que me conocen a mí, si supieran de dónde me sacó el Señor,
Es más, los que me conocen dicen, existe Dios, porque lo cambió a lo que era. Es un milagro. Y no es que yo era una mala persona, no me voy al extremo, sino que yo estaba más entusiasmado en las cosas del mundo y hacer realidad mis proyectos, mis sueños en la música con el mundo, sin darme cuenta que lo que tenía yo era dado por Dios para usarlo para Dios. Y gracias a Dios que Él de la oreja me trajo a su reino y a trabajar para Él. Amén. Lo resumo en eso. Juan capítulo 14, en el versículo 17 al 18, es muy bueno lo que dice acá la palabra, porque acá viene hablando del Espíritu Santo, de que ahora acá vamos a entender por qué las personas naturales no pueden ver lo que es de Dios, que es sobrenatural. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pausa. ¿Qué es? Porque no le ve. Lo ven y lo conocen. ni lo conoce. Entonces muchas personas que no pueden ver al Espíritu Santo, digan, pero lo quieren ver. Pero lo quieren ver. Digan, porque el idólatra Porque el idólatra siempre quiere ver para creer. siempre quiere ver para Y dice, creer. Y dice, yo si no veo no creo. yo si no veo, no creo. Ahí está. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. O sea, el mundo no lo puede recibir. Entonces uno pretende quererle darle al mundo algo que no lo puede recibir. ¿Pero por qué no lo puede? Porque no lo ve y tampoco lo conoce. Y luego aclara y dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y estará. Cuando dice porque mora en vosotros es por la palabra que le está sembrando. Y cuando dice y estará, que está hablando a futuro, es porque se va a sellar en el Pentecostés cuando se derrama el Espíritu Santo y empiezan a predicar en los idiomas a las naciones. En el versículo 29 dice algo que es más fuerte todavía. Todavía un poco, dice. Dice ¿Fuiste 29. de ahí, amor? 19. Dice, versículo 17 y 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros, también Ahí viviréis. está. Pero dice que nosotros los cristianos no lo vamos a ver más. El mundo dice. Dice el mundo. Por lo tanto, si dice el mundo, nosotros lo vamos a poder ver. Amén. La respuesta es sí. Gloria a Dios. En Juan 14, 21 dice, yo me manifestaré en aquel que me busca. Pero hay algún religioso que dice, es imposible, nadie le puede ver a Dios. Miren, yo cuando miro al espejo lo veo a Dios. ¿Saben por qué? Porque yo tomo la palabra escrita de Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, Más Cristo vive en mí. y si vive en mí. Y en Juan 6:56 dice, el que haya comido mi cuerpo, bebido en mí, permanece yo en él. ¿A quién estamos viendo? Al Señor. Y si estamos viendo al Señor, ¿cómo lo tenemos que manejar? Como el Señor. Como el Señor. Tenemos que ser personas de amor, Amor. tener la paciencia, tener benignidad, Misericordia, bondad, perdonar. mansedumbre, templanza y manejarnos en su justicia, en su verdad. Dar todos los frutos que ya enseñé, que está referente a lo que un cristiano tiene que tener. Y cuando se ha salido un poquito de ese eje, rápido orar y volver y pedir perdón. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Vaya Deuteronomio capítulo 34, voy a poner un ejemplo que es muy fuerte. Todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo. Si ustedes anotan y leen Juan capítulo 17, en el versículo 9 dice, yo ya no oro por el mundo, sino por lo que me diste, le dice el Señor a los apóstoles, a la iglesia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es fuerte también, porque Él no ora por el mundo. La intercesión de Yeshua Jesús en el cielo no es por el mundo, es por los que forman parte del mundo. Por eso es que cielo y tierra pasarán, dice en Mateo 24, se va a destruir todo, mas mi palabra no pasará. Entonces los que guardamos su mandamiento y su palabra, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, digan, vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir Digan, para siempre. pero el hombre natural Pero el hombre natural no lo puede ver. no lo puede ver. Ese es el tema. El hombre natural no lo puede ver. Y ahora voy a poner un ejemplo que es muy fuerte, en Deuteronomio capítulo 34. Porque acá dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. En donde a mí me llamó la atención, en el espíritu, el Señor me marcó para darles un ejemplo a ustedes. Porque dice, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Diga, al Señor Al Señor lo mataron, lo mataron, pero luego pero luego
Los discípulos lo vieron de nuevo. Los discípulos lo vieron de nuevo. A los discípulos A los discípulos también los mataron, también los mataron. pero luego estuvieron con el Señor. Luego estuvieron con el Señor. Queridos hermanos, la ventaja que tenemos de todo esto es que Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Ahora vamos a llegar ahí. Pero Él me pone un ejemplo en Deuteronomio 34 y dice, ¿qué tiene que ver? Vamos a leer lo que dice el versículo 4 y 5 primero y yo voy a hacer una pregunta al aire así, espiritual. Ustedes no la contesten, la voy a contestar yo nomás. Empieza diciendo el versículo 4, y le dijo Dios Padre a Moisés. Deuteronomio 24. 34, amor, igual lo leo yo hasta que vos llegas. Dice, esta es la tierra, dice, de que te juré, de que juré. Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Con qué le permitió ver? Con Los ojos. O sea, la vio literalmente. Pero no pasarás allá. Versículo 5 dice, y murió Y murió allí Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Moab. Ahí nomás. ¿Dónde murió? En la tierra de Moab. A los límites de haber llegado a la tierra prometida. Después de 14 años de estar aguantando un pueblo rebelde, no recibe la bendición de llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él también le falló a Dios y fue mal educado con Dios en ciertas áreas. Y como Dios no puede ser burlado, no pasó. Entonces la pregunta espiritual que uno hace es, ¿pisó Moisés la tierra prometida? Digan conmigo, las personas naturales Las personas naturales te van a decir que no. te van a decir que no. Si yo le pregunto a los hermanos, a cualquiera acá, y acabo de leer que murió en la tierra de Moab y le hizo ver la tierra prometida de lejos, mas no pasó, digan, ¿es normal Es normal que alguien diga que alguien diga que no pisó? que no pisó. Y si yo le digo que sí, vaya a Marcos capítulo 9. Si yo le digo que sí pisó, va a parecer un poco chocante, ¿o no? Sí. Pero si le doy el texto en donde dice que sí pisó, van a decir, estamos empezando a ver ahora. Vaya a Marcos capítulo 9, versículo 1 al 4. En el versículo 1 dice así. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios viniendo con poder. ¿Qué es lo que iban a ver? El reino de Dios. Pero ¿cómo si había que nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Y acá vamos a ver el reino de Dios en el versículo 2 y 4, que dice el versículo 2 y 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Versículo 4. Y sus vestidos... y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Quién le apareció en la transfiguración? Elías y Moisés. Elías y Moisés se le apareció en la transfiguración. ¿Quieren saber dónde estaban parados? En la tierra prometida. Amén. Yo había preguntado, ¿Moisés pisó la tierra prometida? No, porque Deuteronomio... Y ahora, ¿por qué acá lo vemos parado pisando la tierra prometida? ¿Sabe dónde está la respuesta? Mateo capítulo 22, versículo 32. Y ahí vamos a ver lo que es Dios y lo que es ver el reino de Dios. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo capítulo 22, versículo 32? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí está. Dios es un Dios no de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces, lo que a Moisés no se le había permitido en vida, cuando está en el reino de Dios, yo me lo imagino de esta forma a Moisés, hablando con Dios. Miren, esto sí es parte mía, pero después se cumplió, así que me respalda el Espíritu. Uy, Señor, yo quería pisar la tierra prometida. Quédate tranquilo, ya la vas a pisar. ¿Cuándo, Señor? Va a haber un momento que yo voy a bajar a la tierra, le voy a decir a Jacobo, a Pedro y a Juan que me acompañen a cierto lugar en la tierra prometida, y vos vas a bajar con Elías y vas a pisar, te voy a dar el gusto, así que cálmate. ¿Por qué? Digo, porque Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Amén. Denle la gloria al Dios Señor, de vivo y denle no- la gloria al Señor. Bueno,
Esta parte algunos no la entienden por la emoción y nos gozamos en el Espíritu. Amén. Por eso hacemos. Si ustedes ven en la iglesia estas cosas, ¡ay! Porque nos gozamos. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos hace ver, Amén. y nos hace ver Sí. lo que de repente no podemos ver. Amén. Por eso es tan importante cuando uno lee las Escrituras, que también se acerquen a los ministros de Dios, que permanentemente están con el Espíritu Santo, porque ellos están preparados ¿para qué? Para guiarlos a verdad y para que no estén en confusiones. Amén, queridos Amén. hermanos. Para ir terminando, porque se va a poner más bueno todavía. En Marcos capítulo 9, ¿sí? ¿Está todavía Mauro? Ah, sí, sí está. Voy a pedir a los hermanos un segundo nada más, que la entrada del canal pónganlo en el otro como estaba antes. Sí, yo le mermo acá. Seguimos normal nosotros. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 47 y 48. Y ahí dice, porque es fuerte lo que se viene ahora. Dice así: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo, queridos hermanos, algo que es un poco delicado, que lo confirma Mateo capítulo 5. Vuelva ahí unos capítulos, vaya a Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo 5, porque confirma lo que estamos hablando. Pero en esta parte, yo siempre lo hago como chiste, y esta parte va a ser fuerte para muchos que están escuchando. Diga, mayormente para los pastores, para los pastores, para las pastoras, para las pastoras, para los diáconos, para los diáconos, para las diaconisas, para las diaconisas, para todo líder. para todo líder. Miren, quiero que se imaginen esto. Pongan que yo estoy predicando en un lugar, vamos a poner que estoy en un congreso. En uno de los congresos son todos líderes, todos que están en obispado, todos los que están liderando un lugar. Pues mayormente les digo, levante la mano a los que son pastores. Pongo ejemplo a los pastores porque somos la autoridad y tenemos que ser de ejemplo. Levante la mano quien en algún momento cometió adulterio. ¿Cuánto creen ustedes que van a levantar la mano? Ninguno. Ninguno, hay cámaras. Pero la Biblia dice que Dios lo ve todo. Amén. También no lo levanta. Entonces, lo que uno no está viendo, Dios lo está viendo. Y de repente, el Señor manda una palabra, como diciéndonos. Por eso es que 1 Juan capítulo 1, en el versículo 8 dice, si decimos que no pecamos o hemos cometido pecado, somos mentirosos. ¿Qué dice? Lo vamos a leer ahora. Yo lo pongo en suspense a propósito. Lo único que falta ahora es que vamos a una tanda publicitaria, mentira. Que lo dejo ahí con la duda. ¿Qué dice el versículo 27 y 28 de Mateo capítulo 5? Y acá ustedes van a ver, y van a escuchar los que están del otro lado y los que están viendo por las redes, que muchos que no levantan la mano sí cometieron adulterio. No, pastor, ¿cómo si nunca engañé a mi esposa yo? Y yo, pues sí cometiste adulterio. No, imposible. ¿Cómo va a decir algo así este pastor? Me está acusando. Bueno, vamos a leer primero qué dice la palabra. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ay, no. Bien. El que tenga oído para oír, que oiga. El que tenga ojo para ver, que vea. Acabamos de leer hace un momento que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Es preferible entrar al reino de Dios con un solo ojo. Pero si con nuestros ojos cometemos, porque en la mirada, ¿quién sabe que cometiste adulterio? Dios. Yo puedo mirar, yo siendo pastor puedo mirar a una hermana, hermano, a quien se sea. Y ahora, amor, mírame a mí y decime, amor, ¿alguna vez miraste a una mujer así medio, decime? Bueno, No, te estoy diciendo que me lo digas. No tengas vergüenza. bueno, ¿Miró alguna vez, pastor, a una mujer? Claro. con Yo estoy diciendo a otra ella mujer? porque ella tiene que decirlo. bueno, ¿miraste el viejo?
Viejo me dicen. Para ponerle algo de humor. ¿Vos querés que te mienta? No. Ah, ¿a quién le gusta que le mientan? Nadie. No, A nadie te gusta que te mientan. Entonces, no te voy a mentir. Sí. Quedó grabado. Uy, qué sinvergüenza. No, sinvergüenza. Escuchen esto, queridos hermanos. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7, nos habla de que si estamos en la luz tenemos comunión unos con otros. Y la sangre del Señor nos limpia de nuestras maldades. Amén. Amén. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice, no pequen, pero si llegan a pecar, abogado tienen para con Dios. Entonces, cuando una persona comete un pecado de mirar a alguien y en esa mirada se te flayó, se te hiciste un poquito la película, ¿qué tenemos que hacer? Abogado tenemos pedir perdón. Pedir perdón. Es decir, Señor, ayúdame. Tengo una debilidad en la carne, he mirado a alguien de la forma que no tengo que mirar. Yo una pregunta acá, y muchos de los que son religiosos les puede molestar. Pero es verdad esto. Nuestro Señor y Salvador, cuando caminaba por Jerusalén, ¿ustedes creen que muchas mujeres no lo miraron y se hicieron la película con él? Seguramente que sí. La respuesta es sí, porque por el simple hecho de que era el hombre más importante en ese tiempo que caminaba sobre la tierra, era el mismo Dios. Pero ese mismo Dios que conocía los pensamientos, que no es que le adivinaba, sabía lo que estaba pensando cada persona. Por eso es que le hicieron películas y libros falsos sobre María Magdalena, nada que ver, porque son personas a quien Dios ha ayudado. Y él no pecó, no se halló pecado en él. Entonces, él tampoco le permitió a esas mujeres que caigan en tentación con él. ¿De qué forma? Ayudándolas a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando lo vemos dialogando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y que le dice en el versículo 17 y 18, 5 maridos tenían más el que tiene nuestro marido, estamos viendo que es una mujer que rápidamente cae en tentación y es muy fácil para enamorarse. Y vemos muchos ejemplos de mujeres como la mujer que es sorprendida en adulterio, en Juan capítulo 8 que le traen, también la abraza, la consuela, le dice, ¿dónde están los que te condenan? No están, se han ido. Pero también le dice que no peque más. Y esa persona con esa bondad, después que la había salvado y que era muy enamoradiza, también se podía haber hecho la película. Pero nadie vio eso, nadie dice eso, pero no quiere decir según lo que me está diciendo acá, porque es muy fuerte lo que dice el Señor en Mateo 5:28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces los discípulos que estaban con él, ¿qué se cuidaban cuando estaban en las grandes masas de cómo mirar a las mujeres? Entonces el Espíritu lo que nos está hablando en este momento es que cuando oramos tenemos que, ¿por qué el Padre Nuestro dice que no caigamos en tentación? ¿Por qué la oración esa nos manda a decir eso? Diga, porque sí o sí, estamos expuestos a caer en tentación. Estamos expuestos a caer en tentación. Entonces cuando oramos, el Señor nos puede ayudar a que eso no suceda. ¿Entienden, queridos hermanos? Amén. Miren, en Juan capítulo 8, vuelvo a repetir, cuando le traen a esa mujer sorprendida en adulterio, ¿quiénes le querían apedrar? Los fariseos. Los fariseos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no la apedraron? Porque el Señor le dijo el que esté libre de pecado que arroje la piedra, pero acusados, ¿por qué dice que se fueron desde el pequeño, del más grande al pequeño? Acusados por su conciencia. Entonces, ¿qué era lo que había visto el Señor? Que esas personas que estaban juzgando a otras personas habían hecho mucho adulterio, pero a escondidas del Señor. Pero frente a quién estaban? Al Señor. Y Gálatas 6 dice que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, versículo 6 al 7. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo claramente, queridos hermanos, que todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que entramos a formar parte del reino de Dios, estamos caminando hilando fino permanentemente. Entonces, ¿de quién necesitamos como todo niño? Que dije, sean como niños. ¿De qué está necesitando un niño siempre? Del Padre. Del Padre, porque
El niño, escuchen esto, el niño, vos le decís no haga esto y ¿te hace caso o hace eso? Lo hace. Y si yo estoy diciendo acá y Dios nos dice, cuidado como miran, cuidado, no pequen. ¿Qué creen ustedes que van a terminar haciendo en cualquier momento algunos de los hijos espirituales? Pecando. Pero aún habiendo pecando, nos dejó, no para que se tome a poco, pero sí estamos en la gracia, nos dejó la maravilla de bendición que es llamada Cena del Señor, en donde dice que la sangre es para perdonar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él ya no puede morir por el pecado que cometemos, porque los pecados son de nuestras propias concupiscencias, lo dice en las epístolas de Santiago. Por lo tanto, cuando uno peca, no diga que Dios te hizo caer en tentación, sino que uno solo elige y cae en tentación por su propio mérito. ¿Y qué es lo que dice la persona generalmente? Satanás me tentó. Y la respuesta es que no. Porque cuando ya tenemos el Espíritu Santo, nosotros somos, al tener el Espíritu de poder, le podemos decir sí o no. Tenemos el don de ciencia para decir, esto está mal, esto está bien, esto no me conviene. Pero una vez que ya nos ha logrado vencer la carne y decimos sí a lo que está mal, el Señor nos enseñó a orar en el Monte de los Olivos. Él oraba y dice, Padre, aparta de mí este pensamiento, esta copa, y que no sea como yo quiero, sino como tú lo dices. Amén. Y entonces, ¿qué indica eso? Que cuando estamos en tentación, en la carne, dice, Padre, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Pero qué? Oró 3 veces, repitiendo lo mismo. Significa que cuando uno está en cualquier tipo de tentación, ¿qué dice? Orar, orar, clamar, orar. Amén. Y Él te va a ayudar. Pero tal que te va a juzgar o te va a criticar. Mayormente si te ha mirado. Yo una vez puse un ejemplo que justo uno estaba trabajando de taxista y llevó una hermana justo a un telo. Miró a la hermana y le salió a contar a todo el mundo. Y en Gálatas 6:1 ¿qué dice? Que con espíritu de mansedumbre corrijas al que está en pecado, porque no vaya a ser que Dios permita que vos luego cometas ese pecado. ¿Entiendes, queridos hermanos? Entonces nosotros vaya a Mateo capítulo 13, amor, para ir terminando. Entonces todo esto que estamos aprendiendo es algo espiritual para poder ver lo que otros no pueden ver. Por eso en Mateo 13:13 pone un ejemplo muy lindo el Señor, que lo vamos a leer. Por eso les hablo, dice, por parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Ahora, las parábolas. Yo quiero, acá esta parte muy importante, mantenete ahí, amor, porque ahora va a salir el versículo 10 y 11. Yo quiero que ustedes se imaginen esto. Hay momentos en que las personas dicen, basado en libros que le han robado a Dios, porque le han robado, yo que he leído libros, me he dado cuenta que no voy a dar nombre de muchos autores, de que la mayoría de los autores le robaron a Dios. E incluso cuando el Papa en el Congreso de Estados Unidos dijo, porque si nos peleamos entre hermanos nos devoran los de afuera, dice Martín Fierro, dijo él. Y no, eso está escrito en el Evangelio de Mateo. El Señor dijo, si una casa está dividida, entre hermanos nos peleamos, esa casa va a la destrucción. Entonces, ¿a quién le robó Martín Fierro? Al Señor. Al Señor. O sea que el gaucho no era ningún tonto. Como casi nadie leía la Biblia, y eso pasó con muchos escritores. La mayoría de las películas y los libros que fueron creados con éxito, fueron todos robados del libro de las Sagradas Escrituras. Y lo sé por lo que yo sé de las Escrituras. Entonces, cada vez que veo algo, ya sea en una película, que lo muestran de otra forma, en forma parabólica, digo, ese lo copiaron del Señor. Porque el Señor, ¿de qué forma hablaba? En parábolas. Ahora, dicen así las personas. Tengan cuidado con esos hombres que te quieren hacer visualizar tu casa, tu sanación. Ahora, ¿alguien conoce el Salmo capítulo 23? Sí. Miren esto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, en agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú eres el que adereza mesa en presencia de mis enemigos, porque me unges mi cabeza con aceite, y mi copa queda rebosante. Y el bien y la misericordia me seguirán el resto de mi vida. Si yo le pregunto a alguien que mientras yo hablaba y estuvo cerrando el ojo, visualizó que estaba en una verde pradera,
Eso no es pecado. Porque la misma palabra te lleva ¿a qué? A visualizar. Y cuando hablaba en parábola, ¿había una pantalla que te mostraba la película de esa parábola? No. No. ¿En dónde la proyectabas vos a esa parábola? En la mente. ¿Y por qué él quería que la proyectes en tu mente? Para Digan, para ver lo que otros no pueden ver. Lo que otros no Denle pueden la ver. gloria al Amén. Señor. Entonces, era la parábola, eran espirituales, nadie la podía entender. ¿Saben lo que es nadie? ¿Y quién la podía entender? Lo dice el versículo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10 y 11 del mismo capítulo? Capítulo 13. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Miren, para yo venir a predicar acá, ¿quién primero les mostró todo? A vos. ¿Ustedes creen que alguien sabe acá lo que sigue a continuación? ¿Lo que yo voy a hablar? No. Es más, si esta misma enseñanza yo la hago en otra iglesia o en otra radio, nunca va a ser igual, porque siempre me hace cambiar el espíritu. Solamente sé yo lo que voy a decir, sé Dios y yo lo que viene a continuación. Y si yo pongo un ejemplo parabólico, el Señor, la mujer de flujo de sangre. ¿Qué dijo la mujer de flujo de sangre que es tan conocido? ¿Cuáles fueron las palabras de la mujer? Había una multitud. El Señor estaba caminando. Ella visualizó. ¿Cuál fue su visualización? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Fue sana? Amén. Amén. Pero primero, ¿qué hizo? Visualizó. Miren esto. El mismo Señor pone una parábola en los evangelios de Lucas y dice, ¿acaso alguien que va a construir una casa primero no se sienta a visualizar cómo sea la casa y mide cuánto le va a costar? Claro. No sea que no le alcance para terminar la casa Y queda en vergüenza. y quede en vergüenza. ¿A qué te lleva el Señor? Hay que Queridos hermanos, ser organizado y pensar. si tenés un problema de salud o enfermedad, vos te tenés que ver sana, tenés que visualizarte que estás sano y que el Señor te ha sanado. Tenés que proyectar a tu hijo en la iglesia. Amén. Si tenés un problema matrimonial, proyectar, visualizar que ya tu esposo o tu esposa no están en el mal camino ni están enojados, que están bien, que lo ves bien. Si querés tenés un auto, orá, pedirle al Señor y imagínate que ya lo tenés. Porque la Escritura nos llevan... ¿Por qué el Apocalipsis es toda una visualización? ¿O acaso no dice que lo llevó en visión a Juan? Todo lo que escribe Juan fue una visión, ¿saben ustedes? Pero fue literal. Daniel, el rey Nabucodonosor, que no entendía el sueño. El faraón de José en Génesis. Nadie, ningún mago podía entender. Pero había alguien que era un elegido de Dios, que Dios le dio la capacidad. ¿Cómo iba a ver el sueño del rey Nabucodonosor Daniel si él no estuvo en el sueño? ¿Cómo lo pudo interpretar? ¿Cómo lo pudo visualizar a esa estatua? ¿Y cómo pudo saber qué eran las naciones que gobernaban y cómo iban a caer? ¿Cómo lo vio? Diga, porque eran personas Porque eran personas que nacieron de nuevo que nacieron de nuevo y podían ver y podían ver lo que otros no ven. lo que otros no ven. Amén. Porque el reino de Dios Porque el reino de Dios lo pueden ver lo pueden ver los que han nacido de los nuevo. que han nacido Dele de la nuevo. gloria al Señor. Santo eres, Señor. Bendito, alabado sea tu nombre. Por eso que dice la base de Juan 3, versículo 3. Respondió Yeshua a Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Amén. Y toda persona que nace de nuevo puede experimentar cosas increíbles. Ustedes son testigos. Amén. Yo a mi hijo Isaac lo vi antes de haber nacido y mi esposa lo sabe, pues se lo dije. Es más, le dije a mi esposa en el espíritu qué mes del año que venía a tal mes vas a tener a tu hijo en tu brazo. ¿Y cómo puede ser posible que justo el mes, diga, no es casualidad? No es casualidad. Entonces el vuelo del águila que nos muestra Isaías
cuando habla Isaías en el capítulo 40, en los últimos versículos, que vamos a tener una mirada de águila, vamos a ver más allá de lo que otros pueden ver. Amén. Porque el que va por debajo no es lo mismo un dron que puede ver más allá que el que va por debajo. Entonces, esas son las cosas sobrenaturales. Amén. Entonces, mientras yo estoy enseñando acá y mientras yo estoy enseñando en la congregación, yo estoy viendo otras cosas que otros no pueden ver, pero es el Espíritu de Dios que me hace ver. Amén. ¿Para qué? Para poder ministrarlos. Amén. ¿Por qué Dios permite que venga a la radio a ministrar? Diga, porque nos está queriendo hacer ver Porque nos está queriendo hacer ver lo que no veíamos. lo que no veíamos. Entonces, la palabra de Dios, ¿saben dónde está la respuesta esa? Miren, para que vean que lo que estoy diciendo. Vaya al Salmo capítulo 119, versículo 115, amor. Y ahí van a ver por qué el Espíritu nos hace ver cosas que otros no pueden ver. Y si no hemos nacido de nuevo, al escuchar esta palabra, digan, nos está haciendo nacer de Nos nuevo. está haciendo nacer. Porque de nuevo. Nicodemo, desde ahí en adelante, empezó a ver lo que antes no veía. Amén. Porque se acercó a la luz, dice ya Amén. en los versículos 19 al 21. Se acercó a la luz. Sí, Señor. El único del partido de los fariseos que se acercó a la luz. Por eso en el final de los evangelios, ya lo vemos en el evangelio de Juan, que cuando muere y lo van a llevar al cuerpo, ¿quién fue a ungir el cuerpo? Nicodemo, ya transformado. ¿A dónde te dije que vaya, amor? Al Salmo, ¿no? Salmo 119, versículo 115. Por eso estoy hablando de esta forma. ¿Qué dice ahí el versículo 115 del Salmo 119? 105, perdón, 105. 105. Sí, 119, versículo 105. Ahí está. Ah, dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Lumbrera dónde? A mi camino. Entonces yo estoy mirando. El que nació de nuevo, ¿qué puede? Ver el reino de Dios. ¿Pero qué necesito? Digan, lo que el pastor está predicando. Lo que el pastor está Porque predicando. lámpara a mi pie Porque lámpara es a su mi pie palabra. es Denle su la gloria al palabra. Señor. Entonces, sí, como digan, bueno, queridos hermanos, todo lo que estamos hablando es importante. Gracias, Señor. Queda registrado en los canales de YouTube para que tranquilamente luego lo puedan compartir y escuchar, porque todo viene de parte de Dios para bendecir tu vida. Gracias, Padre Celestial. En Mateo capítulo 29, yo le voy pidiendo a mi querida esposa que vaya a 1 Corintios 6. En Mateo capítulo 29, en el versículo ya 19 y 20, 28, perdón, Mateo 28, en el versículo 19 al 20, el Señor manda a hacer discípulos bautizándolos. En Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que den fruto y sean mis discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra que acabamos de escuchar en Mateo 13, las parábolas que no entendían las personas, Él le dijo, porque a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y luego, ¿qué hacía el Señor? Les explicaba el significado de las parábolas. Todo eso está en lo completo en Mateo capítulo 13. Entonces, cuando Él te explica algo, es porque ya formás parte del reino de Dios. Y a los que somos líderes, que estamos con Él permanentemente, le compartimos del Señor y luego esas personas se llevan al Señor. Y el Señor está con ellos ¿para qué? Para que ellos también compartan con los demás. Por eso siempre decimos que compartan las enseñanzas, porque al compartir las enseñanzas están haciendo discipulado, están trabajando, nos están ayudando a nosotros, queridos hermanos. Pastor, yo quería decir algo a lo que usted está hablando, ¿no? De visualizar, porque bueno, yo le cuento a los hermanos que a mí me gustaba mucho alabar al Señor. Y hubo un tiempo donde yo estuve donde no podía. Entonces tenía que estar tranquila, solamente alababa tranquila. Pero yo me veía alabando de nuevo al Señor como a mí me gusta. Por eso es que el hermano Roque pasó a agradecer, porque él de allá siempre me vio alabar al Señor. Y hubo un tiempo donde no veía eso porque yo no podía hacerlo. Y el domingo pude hacerlo, y yo eso que hice, yo ya lo vi antes. Usted estando enferma en su cama a punto de la muerte, se imaginaba estar en la esta Otra que estaba vez con los hermanos en la alabando, iglesia, alabando al Señor, y lo pude lo alababa ver. en su casa, pero también se imaginaba estar en la presencia con los hermanos Sí, formando el y cuerpo. lo pude hacer, gracias Y lo hizo a Dios. porque Dios vio su corazón y Gracias su mente. a Él Dios. ve en lo secreto. Eso quería Por eso decir. Mateo 6:6 dice, mi Padre que ve en lo secreto. Entonces, cuando una persona está visualizando, ¿quién te está viendo? El Señor. Porque Él ve en lo secreto. Sí, Señor. Por eso es que hemos escuchado Amén. que si uno está mirando
Porque uno puede no tan solo mirar para cometerlo, puede mirar mal a una persona deseándole el mal. Y Dios lo está viendo. Todo eso Dios lo ve. ¿Sí? Porque proyectar, ver a alguien mal es también un pensamiento. Porque nuestro cerebro tiene la capacidad, la mayoría de las obras. Y esta radio, yo veo el diseño de esta radio. ¿Ustedes creen que primero no lo dibujaron en un papel? Y si lo dibujaron en un papel al diseño de esta radio, ¿no lo proyectó en su mente primero? Sí. Entonces digan conmigo, el Señor, desde el vientre de nuestra madre, desde el vientre de ya nuestra nos programó, nos dibujó. Nos dibujó. Amén. Amén. 1 Corintios, para ir terminando, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice así: ¿no sabéis, dice, se pone más fuerte acá, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no erréis? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiero que vayas a Gálatas capítulo 5. Escuchen, hermano. ¿Qué tiene que ver con la base y la consigna? Porque ¿de qué está hablando acá? Y lo menciona 2 veces. La palabra reino de Dios. Cuando ustedes hemos leído que el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Entonces todos aquellos que ya están formando la parte en el reino de Dios, que están dentro de una congregación y de repente están en fornicación, en idolatría, en adulterio, afeminados, que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Esto representa también a los que tienen adicción, cuando dice borracho y todo lo demás. Dice que no van a heredar el reino de Dios. Y si vamos a leer Apocalipsis 21, versículo 8, ahí habla de los que van al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 19, 21, vuelve a mencionar de esta forma. Porque esta es una advertencia para que nosotros nos vivamos de esa forma que quizás la hayamos vivido antes, pero que luego podamos haber caído de nuevo. Por eso dice en Gálatas 5, del 19 al 21, dice manifiesta. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios, dice, ¿verdad? Y cuando ya luego más adelante menciona lo del Espíritu Santo, en el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Claro, porque lo que es carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y hemos visto que le dijo a Nicodemo en Juan 3, de donde partimos como base. Lo que ha nacido la carne, carne es. Lo que ha nacido el Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos que vivir una forma espiritual. Todo eso lo voy a decir en la parte final. Hay un ejemplo en Marcos capítulo 10, versículo 25. Y esta parte también es muy buena. Y acá sí voy a necesitar que muchas personas que están del otro lado, para que confirmen que es verdad lo que estoy diciendo, van a tener que chequear, anotar o luego poner en Google y van a ver que es así. Hay una confusión basado en este texto, pero está explicado literalmente y lo vamos a explicar. Marcos 10:25 dice de la siguiente forma, pero para poner en contexto, viene un rico a hablar con el Señor que quería formar parte del reino de Dios. Entonces el Señor le dijo que estaba buenísimo. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo. Le dije que guarde los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice. Le menciona algunos mandamientos el Señor, sin mencionar el primero a propósito, y dice, los cumplo. Ah, entonces ya estás cerca del reino de Dios, le dice. Te falta solamente algo. ¿Qué? Que vendas todas tus riquezas y luego la compartas con los pobres. Y dice que se fue triste porque era un hombre muy rico. Entonces, ¿cuál era el primer mandamiento que no estaba cumpliendo este hombre? En poner a Dios en primer lugar, porque estaba poniendo en primer lugar sus riquezas. Se preocupan los apóstoles porque el Señor hizo una mención y en el versículo 25 de Marcos 10 dice lo siguiente. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, usted que es costurera, ¿uno qué se imagina y se proyecta? Ya que estamos hablando de imaginación y visualización. No. Uno se imagina un camello pasando ¿por dónde? Por una aguja, por el agujero de una aguja. Por el ojo de una aguja. Por el ojo de una aguja. Y resulta que no es así, no es ninguna aguja de la que tenemos en nuestras casas,
no hay ningún ojo de aguja de la que conocemos, sino que en las puertas de Jerusalén había un horario de entrada y un horario de salida, y las puertas eran muy grandes. Pero para los peatones, una vez que se cerraban las puertas, había una puerta chiquita. ¿Y cómo se llamaba esa puerta chiquita? El agujero de una aguja. Ojo de aguja. Ojo de aguja. No agujero. Se Ojo. llamaba ojo de aguja, una puerta chiquita. Entonces todo eso quiero que vayas, amor, a Juan 3, 5. ¿Por qué? Porque aquí dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico. ¿Cuál es la palabra que está utilizando acá? Diga, entrar. Entrar. Entonces, ¿qué se hace para entrar? ¿Qué dice el versículo 5 de Juan capítulo 3? Porque está hablando de entrar. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué palabra utiliza ahí? Entrar. Entonces, para entrar a formar parte del reino de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, si observamos acá, queridos hermanos, vaya Romanos 14, amor, cuando nuestro Señor y Salvador hace esta mención, le termina diciendo en los versículos venideros a sus discípulos. Digan conmigo, para el hombre esto es difícil. Para el hombre esto es difícil. Para Dios no. Para Dios no. Entonces, ¿qué significaba eso? Digan, que sí puede entrar. Que sí puede entrar un rico a la iglesia. A la iglesia. Pero va a tener que hacer. Va a tener que hacer. Como el camello. Como el camello. Ahora quiero que se visualicen al camello en el ojo del agua. ¿Saben cómo hacían para pasarlo? Porque era imposible. Diga, primero. Como nosotros. Nos sacaban las cargas. Luego. Como al camello. Nos hacía que nos postremos. Agachar la cabeza. Humillarnos ante Dios. Representa. Y recién podía pasar. Entonces, ¿cuándo un rico puede pasar? Cuando se humilla. Cuando se postra y se despoja de su peso. El peso que tenía este rico en el contexto era que el peso era ambicioso. Y eso le llevó a no formar parte del reino de Dios. Búsquelo ahí en Google, fotos, ojo de aguja de Israel, y van a ver que es tal como le estoy diciendo, y no el ojo de la aguja como nos han enseñado. Romanos capítulo 14, para ir terminando, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es, esta otra parte que es muy importante, ¿para cuándo? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuchen esto, queridos hermanos. Están llegando a la fiesta. ¿Por qué nos estamos preocupando? ¿Qué comemos? Y cuando llegan las Pascuas, en el mes de abril, te dice el cristiano, diga, no transformado. El que no ha nacido de nuevo. Ah, no hay que comer carne. Hay que comer pescado nomás. Resulta que no está escrito en ningún lado. Y Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque en el libro de Levítico hay un conjunto de leyes de la forma que había que comer. Pero el Señor, ¿qué hizo limpio? Todos los alimentos. Entonces deja escrito en 1 Corintios capítulo 10 que todo lo que se vende en la carnicería coman todo. Pero que solamente no coman cuando se enteren que algo estaba consagrado a los ídolos. De eso no coman. Entonces, cuando uno sabe que algo está consagrado a las cosas malas y no de Dios, eso no coman. Y en el mismo lugar consagra él la cena del Señor, como diciendo, eso sí coman, porque está consagrado para con Dios. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida. Lo que está queriendo decir es que no nos preocupemos que vamos a comer en ninguna clase de fiesta o evento, porque eso ni nos salva ni es lo más importante, porque el reino de Dios es en justicia. Y en Mateo 6, versículo 33. ¿Por qué me voy a Mateo 6? Porque en el contexto de Mateo capítulo 6 le viene hablando, ¿de qué nos viene hablando? De la comida, y nos viene hablando de la vestidura, y pone como ejemplo a Salomón, y ponen los lirios del campo, pero viene hablando de lo que comemos y de los alimentos. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Y a dónde lo confirma que no es comida ni bebida? En Mateo 6:33, ¿por qué? Porque en el mismo Romanos 14:17 dice, sino que el reino de Dios es en justicia, dice, en paz y en el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuándo llegan cosas por añadidura? Cuando buscamos la justicia de Cuando Dios. Primero nos movemos en la justicia de Dios y buscamos el reino de Dios. Amén. Santiago 4:7-8 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Queridos hermanos, Amén. hemos compartido
este momento espiritual con todos ustedes, queridos hermanos. Y en el espíritu quiero, acá los hermanos van a cerrar sus ojitos por un instante, porque espiritualmente, queridos hermanos, voy a citar un texto bíblico para que ustedes, si alguien puede cerrar los ojos, sabemos que muchos no pueden, pero los que están por YouTube lo van a poder hacer. Y es una invitación a que empiecen a mirar espiritualmente, a ver lo que otros no pueden ver. El Señor por el final me dio Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2 Corintios 5, 7, Juan 20, 29 y Romanos 14, del 24 al 25, más Hebreos 12, 2. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1, en esta enseñanza de nacer de nuevo y ver el reino de Dios. Es pues la fe, dice el Señor en el Espíritu, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. El cristiano que ha nacido nuevo no necesita ver para creer. No necesita ver lenguas de fuego en una iglesia. No necesita creer porque está viendo que alguien fue sanado, sino que ya sabe que Dios puede sanar. No necesita ver que el pastor, no sé, empiece a volar un poco o empiece a hacer cosas que Dios no ha mandado que se haga, porque anda por fe y no por vista. No importa si es elegante o no es elegante el pastor, la pastora. No importa la dimensión de la casa de oración con grandes plasmas o puede ser en una choza, porque no anda por vista, no es lo que veo. Y no significa que porque veo eso está haciendo, es el ungido, porque no pasa por eso. Pero sí está bueno tener todo eso, pero no es lo más importante, porque no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe, según Romanos 17, es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces lo que interesa es que cuando nos congregamos o escuchamos un programa radial, es que se escuche la palabra de Dios. No importa los que nos enseñaron, los que no sabían, que son otras denominaciones de iglesia, que se van a dar cuenta por lo que voy a citar en Romanos capítulo 8, versículos 24 al 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a quién esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y esto está bueno si tenés alguna imagen en tu casa que te dijeron que Jesús, despojaste de eso. No creas en eso. Porque con Juan 20, 29 le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos que creer en el Espíritu. Juan 4, versículo 23 al 25 dice que Dios es Espíritu y que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Si esta palabra, queridos hermanos, nos ha hablado del nacer de nuevo para ver el reino de Dios. En Hebreos 12, versículo 1 al 2, en esta carrera que estamos corriendo, tenemos que seguir adelante. Pero en el versículo 2 nos habla de que hay algo que hay que mirar. Y usted pues, pero pastor, dice que no andamos por vista, pero hay algo que tenés que mirar. Y lo dice en el versículo 2 de Hebreos 12 y dice, puesto los ojos en Jesús, la mirada en Yeshua, que es el autor y el consumador de la fe. El que dio la vida por nosotros. El que menospreció todo su aprobio y el que está sentado a la diestra del trono de Dios. Solamente en Él tenemos que poner la mirada. Y aquella persona que tiene la mirada puesta en el Señor, sin haberlo visto,
porque Dios es espíritu. Era necesario que se haga carne y camine en Jerusalén y en Israel por un tiempo. Pero Él dijo en Juan 14, 19, dentro de poco el mundo no me verá más. Pero en el versículo 20, que tanto me gusta ese texto, uno de mis preferidos, el Señor dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Queridos hermanos, qué importante es sentir y saber que Dios está con nosotros y que mora en nosotros. Porque el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos y haremos morada con él. Juan 14, 20. Gracias, Padre Celestial, por estas palabras. Y tú que ves lo que muchos no pueden ver, tú que ves en lo secreto, tú que estás mirando y viendo en este momento a esa persona que está atravesando un problema de salud, yo te pido, Padre Celestial, que le sane. Y a esa persona que sabe, o los médicos le dijeron, o quizás ni fuiste al médico, pero estás teniendo una dolencia en algún lugar de tu cuerpo, quiero que ponga la mano en ese lugar. Y mi Padre que ve en lo secreto te recompensará para que tú des testimonio. Padre Celestial, en esta hora, esta persona que por fe está en oración, como sanaste a esta mujer que dijo que si tan solo tocare tu manto, se sanó. Estamos tocando en este momento a tu Espíritu Santo, que es tu palabra, a ti, Dios, a ti, Señor y Salvador. Tú eres un Dios de milagro. Nos enviaste a predicar las buenas nuevas y nos diste poder para sanar enfermos. Porque hacemos las obras que tú dices aún mayores, Señor. Gracias, tú estás sanando en este momento. A veces uno se pone a pensar, el Espíritu me está guiando a esto, queridos hermanos. Que a veces hay enfermedades que son dolencias de cualquier tipo de enfermedad que todos conocemos. Pero el Señor me está marcando que hay una dolencia que es más fuerte que una enfermedad. Y son cosas que ocultamos y no queremos que nadie las sepa. Y eso es un peso. Y eso despierta enfermedades. Tienes que ser libre. Tienes que confesarle al Señor que has pecado contra Él. Tienes que sacarte esas cargas y dejar de mirar hacia atrás. Y poner la mirada en el Señor hacia adelante. Nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Con tu misericordia, Señor, sana esas dolencias, Padre. Hay dolencias en el corazón. Y a veces hay personas que me está marcando el Señor que le carcome la conciencia por cosas que hicieron mal. Pero la misericordia de Dios, dice el Señor, se renueva día a día. Ponte a cuenta con el Señor, reconcíliate con el Señor. Acepta a tu Señor como Señor y Salvador. Di estas palabras conmigo, Padre Celestial. En este día me arrepiento de mis pecados y acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, Yeshua, Jesús el Salvador. Sé que contigo, Señor, voy a ser una nueva criatura. Desde hoy en adelante las cosas viejas pasaron, tú haces nueva mi vida. Reconozco que tú, Padre, lo has levantado de entre los muertos a tu Hijo amado. Y porque yo por fe y confesión paso a ser tu Hijo, tú me sacas de entre los muertos para vivir una vida de vivo y no de muertos. Porque tú eres, Padre Celestial, Dios de vivo y Dios y no de muerto, porque así como le hiciste cumplir los sueños a los que por fe se manejaron creyendo en ti, tú vas a cumplir, Padre Celestial, el propósito y el proyecto en mi vida y en todos aquellos que por fe tuvieron el llamado. No te quedes con el que muchos fueron los llamados y pocos los elegidos. Involúcrate con el Señor. Acércate al Señor. Hay personas que me dicen, pastor, yo no me congrego porque soy un pecador y siento que no soy digno de estar en su presencia. Y el Señor, querido hermano,
El Señor no ama el pecado, pero ama al pecador. Por eso es nuestro abogado para con Dios por los pecadores. ¿Dónde están los que te condenan? No están, Señor, se han ido. Yo tampoco te condeno, te dice el Señor en este día. Pero no peques más. Y si estás en pecado y en esa lucha en la carne, orá, clamá. Juan 15:5, el Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer, pero si están sujetos como un pámpano a la vid, van a lograr dar los frutos. Nunca te arrepientas de estar en la presencia del Señor, porque en Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor, ya en el versículo 27 en adelante dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él nos marca que terminamos en las manos de nuestro Padre y que nadie nos puede arrebatar de ahí. No te salgas de las manos del Señor. Mantente en la presencia. Siempre en la presencia. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás sanando heridas. Tú eres el que te encargas del devorador para que no dañe a tus hijos ni dañe nuestras finanzas. Tú eres el que envía ángeles protectores porque somos tus hijos, para que seamos sal en la tierra que pisamos y luz en este mundo. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado estamos haciendo todo lo que hacemos, y con la autoridad y el poder dada por ti, yo bendigo a toda la audiencia con toda bendición, 3 de Juan 2, para que tengan buena salud y prospere el alma de las personas en tu presencia, contigo siempre, Señor, siempre contigo y agradecidos, muy agradecidos, Señor, porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en este momento. Estás trabajando en las personas. Completamente agradecido, Señor, por este momento. Sigue trabajando, Espíritu Santo. Nosotros estamos ministrando desde acá. Y vamos a entonar esta adoración para que todos los que están del otro lado también lo puedan hacer. Sí, Padre Celestial. Gracias, Señor. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones. Te adoramos, Señor. Lo vamos a cantar, no hay problema. Gracias, Señor. Y encontré mi salvación, tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú.
nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres nuestro Salvador, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Por siempre, mi Salvador. Aleluya. 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 Aleluya, mi Señor. Aleluya, por siempre. Aleluya. Aleluya. Una vez más. Aleluya. 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 Aleluya, con más fuerza. Aleluya, decláralo. Aleluya, por siempre. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya.
sus hogares todos juntos. Aleluya. Aleluya. Una vez más. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor.